Ya. Bienvenidos nuevamente. Este es el segundo intento de primera clase. El primero lo perdimos porque se me pegó el computador. El material está disponible, así que voy a avanzar las slides que ya avanzamos, ¿cierto? Un poco de organización del curso, evaluaciones, clases y el repositorio. El curso tiene un repositorio que es este que está acá y además un apunte y diapositivas disponibles que están en esta página. Material complementario hay un montón. Hay unos libros también que les voy a recomendar, dos principalmente. El primero es el de Chris Bishop, se los voy a poner en un curso, que se llama Pattern Recognition and Machine Learning. Y el segundo es uno de Kevin Murphy que se llama Machine Learning, a Probabilistic Perspective. Como en el curso también. Os los voy a agregar también aquí a esta slide. Ya, eso es como lo más relevante en términos de la organización y manejo administrativo del curso. No sé si hay alguna pregunta. Ahora, los objetivos del curso, para que entiendan un poco cuál es el sentido de la forma en que se realiza el curso y las evaluaciones. Hay dos conjuntos de objetivos, ¿ya? El primero es el técnico, ¿ya? Que es conocer y entender las principales herramientas del aprendizaje de máquina para distintas cosas, ¿ya? Para saber qué herramientas usar en cada situación. Ustedes cuando en su vida de profesionales o académicos, no sé, depende del camino que van a seguir, van a necesitar usar alguna herramienta de las que vamos a ver ahora en el curso, y es importante que sepan qué herramienta usar, en qué momento y por qué, ¿ya? Como también identificar las ventajas y desventajas que puede tener usar una herramienta u otra en base a los supuestos que consideran esta herramienta, ¿ya? Hay un cliché por ahí, no sé si lo han escuchado, que dice que todos los modelos son incorrectos, pero algunos sirven, ¿ya? Eso es precisamente el espíritu del curso. Y hay un objetivo que también es importante de recalcar, que es poder continuar estudios en el área. O sea, este es un curso que no solamente les va a permitir conocer y usar las herramientas en un contexto aplicado, sino que también es como el primer peldaño para seguir investigando y aprendiendo de forma más profunda estos temas. Además de los contenidos del curso, hay otros objetivos que tenemos este semestre, ¿no? Y y que dicen relación sobre la forma en que ustedes presentan su trabajo e interactúan con otros en el tema, ¿no? Entonces, aquí por supuesto, es un typo, ser capaz de explicar las herramientas, los métodos y todas las teorías que ustedes van aprendiendo en este curso, ¿no? Presentar de forma clara y concisa sus resultados. No sé si algunos de ustedes están interesados en el área de ciencia de datos, pero el aprendizaje de máquina es un insumo fundamental de la ciencia de datos, y en ella se requieren equipos multidisciplinarios, ¿no? Y para la multidisciplinariedad es clave poder interactuar con profesionales que tienen otro background y seguramente no el mismo lenguaje de ustedes en cosas técnicas. Entonces, un objetivo principal del curso también es ser capaz de expresar ideas y resultados de forma clara, concisa, siguiendo indicaciones claras de formato, extensión y fechas, ¿no? Entonces, vamos a ser bien estrictos en los formatos de entrega de las tareas, en cuanto al número de páginas, en cuanto a alguna plantilla si hay que usarla en algún momento, y las fechas de entrega. Una consulta. ¿Sí? Las fechas de las tareas se van a ir dando mediante vayamos completando las primeras tareas o va a haber un calendario desde el comienzo. Estamos trabajando esta semana en el calendario para todas las tareas del semestre. Como son 6 y estamos esperando unas 2 semanas por tarea, son 12 semanas. El semestre tiene 14. Entonces estamos un poco justo ahí. Ok. Ahora, como hay tareas que son prácticas y tareas que son teóricas, podrían traslaparse algunas, pero no es la idea. Eh, eh, la idea es que sea una teórica, una práctica, una teórica, una práctica. Entonces, esperamos esta semana
a más tardar la próxima, ya empezar con la primera tarea y fijar todo el calendario, ¿ya? Lo que pasa es que es difícil fijar las evaluaciones en general porque no sabemos, bueno, como estamos en una situación especial, no tengo seguridad que voy a llegar a la última unidad. Entonces, como no sé si voy a llegar a la última unidad, no puedo fijar una tarea de la última unidad para la última semana, porque si no la alcanzo a pasar, voy a tener que cambiar el tema de la tarea, ¿no? Eh, pero vamos a hacer una propuesta de fechas de todas formas, ¿vale? Sí, muchas gracias. Ya. Fue una consulta. ¿Sí? Como habló del formato, ¿va a preferir entregas en LaTeX, por ejemplo, o en Word, o eso es libre? No, eso es libre, no me refería a tan específico. Las indicaciones de formato son más bien generales, por ejemplo, cosas del tipo no exceder las 3 páginas o, o incluya una sección al final en donde interprete sus resultados, cosas así, ¿no? No son, no va a haber, seguramente yo me confundí ahí cuando lo dije, pero no va a haber una plantilla que rellenar, no va a haber un lenguaje en particular que usar, no va a haber un tipo de letra, para nada. O sea, la idea la idea del curso es que en la realización de las tareas pueda ser lo más libre y creativo posible en base a las reglas bien generales que se van poniendo. Entonces, por ejemplo, un problema que muchos van a tener y que hemos visto en otras versiones del curso es que algunos encuentran imposible responder la pregunta que es la pregunta del enunciado en 3 páginas, ¿ya? Porque tienen que hacer, por ejemplo, 10 figuras. Entonces, bueno, hay una forma muy simple de meter 10 figuras en media página, ¿ya? Pero ustedes tienen que ver cuál es. Pueden usar doble columna, pueden usar una grilla de figura, pueden superponer los gráficos uno encima del otro. Entonces, la idea es que ustedes sean creativos y puedan resolver las exigencias de formato, ¿ya? Porque las exigencias de formato son generales. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Vale. Perdón. Ahí estoy viendo el chat también. En formato, la entrega es en PDF sí o sí. O sea, lo pueden hacer en Word, en LaTeX, a mano no, ¿ya? Pero en cualquier formato, pero la entrega es en PDF, lo tienen que convertir a PDF. Ya. ¿Qué más? Me están preguntando. Preguntan si hay posibilidad de que el proyecto sea en grupo. No, porque el proyecto no está pensado para hacerse de a dos, está pensado para hacerse de a uno. ¿Habrá exención? No habrá exención, porque como dije al comienzo, los 3 ítems deben ser aprobados de forma individual. ¿Profe? ¿Sí? ¿El proyecto en qué consiste? ¿Es como una tarea o es un Bien, trabajo? el proyecto va a ser como una tarea, pero va a ser de un tema más libre. Eso es lo que se ha hecho en el curso hasta ahora, pero por el volumen del curso seguramente se va a tener que restringir un poquito, ¿ya? Porque encontrar 130 temas no lo veo muy posible, ¿ya? Seguramente podemos dar una lista de temas y ustedes pueden elegir algunos, por ejemplo, de 10 temas y cada uno elige el que quiera hacer, ¿ya? Pero la idea principal del proyecto es que cada uno de ustedes lleve la implementación de un proyecto de Machine Learning de comienzo a fin, o sea, desde encontrar los datos, preprocesar los datos, elegir qué herramienta hay que usar la herramienta, interpretar por qué funcionó bien o mal, conclusiones, o sea, toda esa secuencia. Ojalá en un tema que sea distinto a los que hemos visto, perdón, en cuanto a una aplicación que sea un poco distinta. Entonces, vamos a proponer temas abiertos donde la idea es que ustedes exploren y se pueden equivocar, ¿cierto? El método podría no funcionarles y eso está bien, es parte del proyecto. No va a tener mejor nota el que tenga menor error cuadrático medio en ese proyecto,
¿ya? Es algo exploratorio. Va a ser como piensen los que han hecho en el área alguna práctica. Hay un problema, hay que usar distintas herramientas para atacar el problema, y a veces funcionan, a veces no funcionan, y uno saca conclusiones y siempre aprende en el proceso. Ese es el objetivo de la tarea final. Ahora, por supuesto, mucho menos magnitud que una práctica. Una práctica son 200 horas, aquí va a ser una tarea. Creo que la idéntica PDF, anexo, ¿cómo serán auxiliares? Auxiliares en principio no hay. Como la clase dura 1 hora, queda media hora del slot. Eventualmente, si es que se necesita, podemos hacer una auxiliar cortita de 20, 30 minutos después de la clase. Eventualmente también, si hay alguna tarea en la cual necesitan un poco de apoyo, podemos hacer una auxiliar extra que va a ser asíncrona, porque como ya no hay horario. O alternativamente se podría acompañar el enunciado de la tarea con un video explicativo, con un demo de 20 minutos también. Pero auxiliares como propiamente tal no hay. Werner pregunta si no hay examen, el proyecto, la tarea final es el examen y vale 1/3. ¿Sí? ¿Pregunta? Era sobre eso mismo. Lo que pasa es que iba a preguntar qué pasaba si alguna de las notas quedaba bajo 4, si es que hay examen o ahí muere el curso. No hay examen. Perdón. O sea, lo puedes interpretar de esta forma. No hay examen, o el examen es el proyecto final y vale 1/3. ¿No? El requisito para aprobar el curso es aprobar los 3 ítems por separado. ¿Ya? Entonces, como dices tú, si está todo rojo, o sea, perdón, si tienes un ítem en rojo, ¿te repruebas el curso? La respuesta es sí. Pero hay casos y casos. O sea, si ibas bien en el curso y al final en el proyecto tuviste un problema y tuviste un 3 y eso te deja con una nota inferior a 4, bueno, se ve caso a caso y podemos podemos dar una segunda oportunidad para el proyecto, por ejemplo, si ese fue el problema. ¿Ya? Pero si al ver las notas vemos que tienes bajo 4 porque no entregaste la tarea 1, la tarea 2 entregaste solamente el enunciado de la primera pregunta y además te fue mal en el proyecto, claramente ahí no hay mucho que hacer. Si hay una situación particular en la cual hace que en una de esas notas tenga un rojo, podemos conversarlo, ¿ya? Y seguramente repetir alguna pregunta de una tarea o volver a darle una iteración al proyecto final. ¿Sí se entiende? Profe, Uh-huh. ¿me escucho, cierto? Sí. Sí, escucho. Respecto a las tareas en pareja, ¿la pareja tiene que variar o puede ser siempre la misma? No tiene que variar y tampoco tiene que ser la misma. Ustedes pueden elegir la pareja que quieran para la tarea que quieran. Ya, Ujú. gracias. Cada uno de ustedes se junta con alguien para cada tarea. Si tienen buenas amigas con alguien y que les gusta trabajar con esa persona, bueno, pueden hacer las 3 juntos, no hay problema. Ujú. Ya. Profe, tengo una duda. Sí. Respecto al proyecto final, ¿este lo vamos trabajando a lo largo de todo el semestre o solamente como el semana 14 así? Buena pregunta. A mí me gustaría que fuera de la primera forma, donde ustedes empezaran como a madurar el proyecto desde temprano. Pero como la extensión del proyecto no va a ser tan ambiciosa, seguramente es medio difícil empezar a definir cosas tan temprano, ¿no? Me comprometo de aquí a la próxima semana a dar una respuesta más acabada de eso cuando demos el calendario de tareas. ¿Vale? La duda era porque si nos están dando tareas como teóricas, tanto prácticas, podrían incorporar como esas mismas tareas dentro del proyecto final que quiero hacer y mato 2 pájaros de un tiro. ¿Cómo, perdón? Es que si estamos haciendo tareas teóricas y prácticas Sí. dentro de cada unidad y el proyecto va a ser como final, incluye todo, entonces esas tareas podrían ir dentro del proyecto, por así decirlo, y complementar. No es el caso, porque, por ejemplo, las tareas miden o evalúan temas específicos. Por ejemplo,
va a haber una tarea de Support Vector Machines donde se les va a dar un dataset. Ustedes tienen que aplicar Support Vector Machines, sacar conclusiones y mostrar algunos gráficos, ¿ya? Pero más adelante puede que tu proyecto, si es de tema libre, sea de, no sé, pues análisis de deserción escolar y tengo estos datos y ahí Support Vector Machine no tiene nada que ver. Entonces, las tareas construyen hacia la realización de la tarea final en cuanto a las habilidades generales que ustedes van adquiriendo, no al reporte que hicieron para la tarea 2. ¿Vale? Ya, entiendo, gracias. Profe, ¿Sí? un poco como dentro de esa línea, si uno está como, o sea, uno puede, a ver, el proyecto final está como abierto a propuestas. Si uno, por ejemplo, tiene o está haciendo algo y le gustaría como incorporarlo como proyecto final. Sí, sí, obvio. Obvio. Esa es la idea, como dije, del proyecto final, que sea algo más creativo y más libre, donde ustedes puedan mostrar que efectivamente las cosas que aprendieron en este curso les sirve para algún proyecto que ustedes ya tienen o les ven aplicación en otras cosas, incluso incorporando temas que no vimos en clase, o sea, en el curso, quiero decir. Por ejemplo, algunas herramientas que no vimos nosotros, como modelos gráficos, por ejemplo, y ustedes la quieren usar, bueno, mejor aún, ¿ya? Pero esas preguntas más específicas me comprometo a responderlas cuando hagamos el calendario y veamos cuál es la extensión que tenemos para trabajar en este proyecto final. De aquí a la próxima Gracias, profe. semana. Vale. Profe, ¿no hay posibilidad de que el proyecto sea grupal? O como por el tema de carga, no sé. No, pero si tú tienes un proyecto en grupo, divídelo con tu compañero y cada uno presenta un proyecto individual. Ah, ok. Ujú. La idea del proyecto es mostrar que cada uno de ustedes es capaz de llevar un proyecto de este tipo de comienzo a fin. Y si es en grupo, yo no soy capaz de identificar eso. Ya, formato de clase, material disponible. Entonces ya les dije varias cosas de esto, creo. Dos clases, 1 hora a la semana, no hay auxiliares. Y asumimos algunas cositas. Asumimos que todos pasaron probabilidades y programación, ¿cierto? Por supuesto, ya están aquí, ya tomaron esos cursos. Sin embargo, si alguno necesita repasar alguna de estas cosas, hay algún material en el apunte al final muy específico, pero si necesitan repasar en más detalle, se les va a dar la referencia correspondiente. En particular, los 2 cursos que les nombré tienen este material como anexo también, ¿ya? Se espera también que durante el curso, eso esta parte de acá, ustedes dediquen tiempo para estudio personal. Seguramente va a haber cosas que no van a quedar claras directamente en la clase y la tienen que madurar. Muchas veces la forma de aprender estas cosas es haciendo, y si no quieren esperar que llegue la tarea, bueno, pueden ustedes implementar alguna de las ideas que vamos viendo en clase o viendo los demos que voy mostrando. Lo que todavía le falta al curso, y seguramente eso va a ser la siguiente iteración, es así como está ordenado en el repo, en el apunte y en las diapositivas, tener una lista de demos, que serían como auxiliares, pero autocontenidos. O sea, ustedes la ven solo. Hay algo de eso, pero todavía no está como para decir que el curso tiene. ¿Ya? Así que los demos van a ir disponibles mediante avanza el curso. No sé si... me faltó mostrarles algo. Me faltó mostrarles las diapositivas. Se las muestro aquí en un segundo. Ya me da miedo ahora hacerla directamente del repo, pero igual están acá, ¿ya? Bueno, este es el repo, ¿cierto? Les mostré antes. Hay algunos demos que todavía no están como para decir que en el curso hay demo, pero sí hay diapositivas, ¿ya? Las diapositivas están todas acá. Estas son todas las clases del semestre. Ya están hechas, ¿ya? La de hoy es esta, la clase 1. ¿Ya? No le voy a hacer clic de nuevo porque se me caiga, pero se las voy a mostrar porque también creo que las tengo local. Un segundo. No la tengo. Ya, voy a abrirla acá nomás.
Por ejemplo, veamos la clase 13. Ya, clase 13 está ahí. Clase 13 es Support Vector Machine. Entonces ustedes las pueden ver aquí. Pero igual que antes, ojalá sean capaces de, con el apunte más la diapositiva, más la referencia, llenar todos los vacíos que ustedes crean que pueden tener, y si no, bueno, lo discutimos en la clase, pueden hacer preguntas, no hay problema. ¿No? ¿Dónde estoy? Me perdí. Ahí. Entonces, como el background de ustedes es muy diverso, porque son de distintos años y distintas carreras, seguramente alguno va a estar medio perdido con algunas cosas, y para eso es necesario estudio personal. Porque si no emparejamos para arriba, básicamente todos se van a aburrir, porque algunos van a decir, oye, yo ya sé eso ya sé, lo vi en otro curso. Entonces la idea es emparejar para arriba y ir empujando a los que tengan algunos vacíos que no les permita entender tan rápido. Ahí tenemos horas de consulta, preguntas por el foro o el material disponible. ¿No? Y otra cosa que es importante, lo dije del apunte, pero también es válido para las diapositivas, es que si bien el apunte ya está escrito y las diapositivas también, están en constante cambio porque se modifican clase a clase. Antes de la clase yo reviso por última vez la diapositiva y me doy cuenta que hay algunos cambios que quiero hacer, lo hago en el momento, hago la clase, probablemente en la clase salen más dudas y vuelvo a cambiar la diapositiva. Así que les recomiendo usar la diapositiva, leerla un poco antes, pero no confiar en que está en formato final, puede tener algún typo, cualquier cosa. Menos les recomiendo imprimir todo el apunte y las diapositivas ahora, porque van a ir cambiando toda la semana, ¿no? Entonces, si quieren imprimir el apunte, lo pueden ir imprimiendo, no sé, cada 10 páginas, algo así, lo que vamos viendo, igual las diapositivas. ¿No? Eso. Este es el cuerpo Después de docente. esta clase va a poner el link al Git, ¿Cómo? que el link que puse era solamente para la clase 1. Si es que Sí, va a poner pero, el link sí, a pero todo. el link que yo puse, tú puedes cortarle hasta que dice aprendizaje de máquina. Es lo mismo. Traté de hacer eso y me mandó error 400. No Ya. 404, Mira, 400. pero le cortaste el raw. ¿Qué parte dice Rob? Mira, ese es el Git del curso. Eso. Profe, igual si aprieta como en Ya. el nombre del repositorio, curso de aprendizaje, lo devuelve a todos. ¿Cómo? Que si hace clic en el repositorio, lo devuelve al inicio. ¿Ahí? ¿Eso? Sí, y ahí está todo. Sí, lo que pasa Me es que dice only request. lo que pasa es que el link que puse en cursos es el raw, no es, el raw significa que sin el render. O sea, es, a ver. Hay una forma de ver esto sin el render, que es así. ¿Están viendo esto, cierto? ¿Lo que estoy haciendo acá? Sí. Sí, ya. Entonces, si se dan cuenta, aquí dice Games with Chile, curso de aprendizaje de máquina, Blob Master. Y si pego lo que acabo de copiar ahora, dice Games, curso de aprendizaje de máquina, Raw Master. Cuando están en Raw, no usan el render. ¿Ven? ¿Se entiende? Y cuando usan el Blob, usan el render. Entonces, lo que hay que hacer es solo ocupar esto. ¿Se entiende o no? ¿No? Sí. Ya, Creo que continúo es entonces. fácil mandar el link directo, pero ya lo logré. Bueno. Sí, por supuesto también lo voy a poner en otro mensaje, pero igual puedes poner games-uchile en Google, vas a llegar igual. Ya.
Ahí está. Este es el cuerpo docente. Bueno, me presento, seguramente ya lo he hecho al comienzo. Yo soy ingeniero eléctrico, ¿no?, de la facultad, hace unos años ya. Mi área de investigación son aprendizaje de máquina y procesamiento de señales, que es una subárea de ingeniería eléctrica. También soy coordinador del máster de Data Science e investigador del CMM, ¿no? Mi correo está ahí y mi website, si quieren saber más de mi investigación y mis cursos, están ahí también. Los auxiliares yo creo que conocen a varios también. Está Francisco, que es estudiante de máster del DIM y tomó el curso el año 2018. Acá. Fernando, Nelson y Ari también son del DIM y tomaron el curso el año pasado, el 2020. En particular, Francisco y Ari han sido mis ayudantes en estadística también, así que tengo harta experiencia con ellos. Y también está Víctor del DCC, que tomó el curso el año pasado también, que ha trabajado conmigo en proyectos aplicados de Machine Learning para clima. ¿Qué más? La última revisión de la punta la hizo Fernando durante las vacaciones, así que le ayudó bastante en eso. Y la composición de la diapositiva la hizo Fernando también con Nelson durante enero, febrero. Así que ellos han ayudado bastante en el material que vamos a usar en este año. Eso es la introducción más logística, si quieren, al curso. No sé si hay alguna pregunta antes que empecemos con esta intro. Ya, empezamos entonces. Les quiero hablar un poquito de inteligencia artificial y por qué la inteligencia artificial motiva el aprendizaje de máquina, ¿no? Voy a abrir el chat, por si acaso. Bien, ya. Ya, entonces, hay distintas definiciones para la inteligencia artificial. No hay una definición que sea aceptada por todos, ¿cierto? Porque hay distintas perspectivas. Hay definiciones de la RAE, ¿cierto? Hay definiciones de libros técnicos como este, que se los recomiendo, un libro muy bueno de inteligencia artificial. Pero lo que hay que tener claro en cuanto a una definición de la inteligencia artificial es que primero necesitamos definir qué es inteligencia. Y con eso, inteligencia artificial va a ser, bueno, un constructo de ese concepto, ¿cierto? Entonces, inteligencia no es claro si es hacer un acto racional o es hacer un acto como un humano, ¿no? Entonces, una definición es decir, bueno, hacer un acto inteligente es hacer un acto tal que nosotros como humanos lo consideramos inteligente. O sea, por ejemplo, si yo veo a alguien o algo, puede ser una otra persona o puede ser una máquina, hacer un cubo Rubik, yo diría, bueno, yo para realizar esa acción necesito pensar y necesito realizar un proceso cognitivo para esa finalidad. Entonces, como yo necesito pensar para eso, yo considero ese acto inteligente, ¿no? En cambio, si veo a alguien o algo, o una máquina, abrir una puerta, yo digo, bueno, para eso no necesito pensar, eso no es un acto inteligente, ¿no? Entonces, la existencia de inteligencia es una cuestión netamente subjetiva, ¿no? Porque la inteligencia está en el ojo del observador, no en el ojo del actor, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial la podemos definir como la realización de un acto mediante una máquina que un humano consideraría como inteligente, ¿no? Entonces, cuando vemos estos ejemplos de que una máquina ve pasar una foto y dice, este es un perro, yo digo, claro, yo veo esta foto y digo que es un perro, pero yo pienso que es un perro y reflexiono y tiene orejas y tiene no sé qué cosa, entonces yo tengo un proceso interno de reflexión y recurro a mi copia interna del mundo que tengo en mi cabeza y es un proceso cognitivo, ¿no? Ahora, si determinar si en una foto de un perro fuera tan simple como decidir tiene orejas, tiene dos ojos y tiene hocico, yo no lo consideraría un acto inteligente, ¿no? Porque ese no es un algoritmo para detectar perros en fotos, porque con ese algoritmo yo no podría detectar un oso de un perro, por ejemplo, ¿no?
Entonces, en base a ese tipo de discusión, afloran distintas preguntas. Por ejemplo, ¿puede una máquina actuar inteligentemente? ¿Puede una máquina actuar inteligentemente o no? Si la máquina lo único que hace es mover cosas mecánicas, ¿ya? ¿En qué momento la máquina empieza a hacer algo tan complejo que no puede decir es inteligente? ¿Ya? Esta inteligencia, si existiese, ¿es igual a la inteligencia humana o no? ¿Existe otro tipo de inteligencia que no es humana o toda inteligencia necesariamente replica lo humano? ¿Inteligencia, como la acabo de definir, implica tener conciencia o no? ¿Ya? Lo que sí es claro es que la inteligencia es crucial para los seres humanos y ha sido la forma en que la especie se ha podido diferenciar del resto del reino animal, ¿no? Entonces, más que definiciones de AI, podemos también identificar tipos de AI. Primero, según su naturaleza, ¿ya? La inteligencia artificial puede ser fuerte o puede ser débil, ¿ya? La inteligencia artificial fuerte es la que no solo se ve inteligente, que contradice un poco la definición que di antes, sino que además tiene un proceso subyacente, un proceso cognitivo subyacente. O sea, la inteligencia artificial fuerte sería posible si es que uno pudiese construir una máquina que efectivamente pueda pensar y puede tener capacidad de abstracción, ¿no? No va a ser, por supuesto, el foco de este curso, ¿no? La inteligencia artificial débil, que de débil no tiene nada, es indistinguible del actuar humano. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, del test de Turing, en donde la máquina se comporta tan inteligente como un humano y es indistinguible sus respuestas de las respuestas que pueden ser de un humano, pero nadie está pensando que la máquina está efectivamente pensando, ¿cierto? Porque no tiene, no está construida para pensar. Entonces, esta es la inteligencia artificial débil, la cual es indistinguible desde el punto de vista del observador del humano en cuanto a acciones, pero no tiene necesariamente proceso mental. La primera está según su naturaleza, es materia de discusión filosófica y es un poco irrelevante para la discusión técnica. Para la discusión técnica sí hay una división distinta, que es la aplicación, ¿ya? El campo de acción de los sistemas autónomos, el cual puede ser general o particular, y seguramente han escuchado hablar de AGI, Artificial General Intelligence, inteligencia artificial general o inteligencia artificial particular. Entonces, inteligencia artificial general, su objetivo es construir una máquina que sea capaz de replicar la inteligencia humana en una amplia gama de escenarios, ¿no? En hacer operaciones matemáticas, en conversar, en pintar un cuadro, ¿cierto? En hacer un café, de todo. En cambio, la inteligencia artificial particular se refiere a un problema específico, ¿ya? En donde hay un ambiente controlado y las reglas son claras y también los objetivos son súper claros, ¿no? Como les dije en la slide anterior también, uno puede tomar una perspectiva humana o racional para definir inteligencia artificial. O sea, en el sentido de que ser inteligente es ser como un humano o es ser objetivamente racional, ¿no? Y también puede tomar la perspectiva de si estamos pensando o estamos actuando. O sea, si efectivamente hay elementos cognitivos subyacentes a la acción de la máquina o es solamente en cuanto a los actos que la máquina hace, ¿no? Entonces, para el estudio del aprendizaje de máquina y su avance, nosotros nos enfocamos en esta definición, en que ser inteligente es actuar como un humano, actuar indistinguiblemente a lo que haría un humano. Entonces, no nos importa construir máquinas que piensen o no, eso para nosotros es irrelevante, ¿ya? Nosotros no queremos ser cartesianos en cuanto a la construcción de máquinas, ¿ya? Porque no nos importa que piensen las máquinas. Nos importa solamente que en la práctica hagan tareas que son de alto nivel, ¿ya? Para fines prácticos.
No sé si hay alguna pregunta hasta acá. O no escucho nada de hace rato, no sé si los perdí. Profe, Ujú. súper cortito para el tema de las aplicaciones, ¿se refiere como al conjunto de métodos? O, por ¿Cómo, ejemplo, perdón? si yo, por ejemplo, hago muchos métodos para una tarea grande, ¿eso sería una aplicación general? Y si uso un método para algo súper específico, ¿sería como particular? O, Ah, claro, es que la construcción de los sistemas de inteligencia artificial ya no son un solo método, o sea, son un ensamblaje de métodos como lo estáis proponiendo tú. ya. Es distinto que yo Entonces, tenga distintas máquinas y necesite usar una u otra. Yo debería tener una meta máquina que en verdad son todas. claro. Claro, eso. Ya. Entonces, esta definición se la debemos a Turing, eh, que en su paper fundamental de 1950 se hizo la pregunta correcta, ¿no? Pero que él dice que era la pregunta incorrecta, que es absurda, que si las máquinas pueden o no pensar, ¿no? Entonces, esto motiva la definición que acabamos de ver, porque él dice que preguntarse si las máquinas pueden pensar no puede, es una pregunta que no resiste ningún tipo de análisis en cuanto al uso normal de las palabras, ¿no? Es que es absurdo. Entonces, él va a refrasear este objetivo con un juego. Y ese es el juego de la imitación, que está, hay un diagrama aquí abajo, ¿cierto? En el cual hay un interrogador, que es el que está abajo, que interroga a una máquina y a un humano, por supuesto sin mirarlos, a través de una ranura va pasando mensaje y le devuelve el mensaje, o a través de un terminal y el otro ente va respondiendo. Y ambos, tanto el humano como la máquina, quieren hacerse pasar por humano. Por supuesto, para el humano no es difícil, para la máquina es el que está jugando el juego de la imitación. Y el interrogador tiene que ser capaz de discernir cuál es la máquina y cuál es el humano. Y si el interrogador no es capaz de discernir eso, la máquina aprobó el juego de la imitación y ganó, lo que quiere decir que es inteligente porque cumple la definición de arriba, que actúa de forma indistinguible a un humano, ¿ya? Este es un juego conceptual, es un experimento mental, ¿ya? En la práctica queda un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles tienen que ser las preguntas de esta interacción? ¿De qué tienen que hablar? ¿Cuál tiene que ser el enfoque del interrogador? ¿Ya? ¿Cuántas veces juegan? De esas veces que juegan con jueces distintos, juegan con competidores distintos. Entonces, por eso les digo que es un experimento más conceptual, ¿ya? Pero hay ciertas normas, por ejemplo, hacer 10 rounds, cosas de ese tipo. Hay requerimientos para probar el test de Turing, que son los primeros 4, y 2 adicional para probar el test general de Turing, ¿ya? Que requiere interacción humano-máquina, porque yo dije que el test original es solamente a través de una ranura o un terminal, pero también es posible hacerlo interactuando físicamente, para lo cual es necesario visión computacional y robótica para poder interactuar con la máquina. Pero los 4 primeros ítems son los fundamentales. El primero es procesamiento del lenguaje natural para poder entender el mensaje que entrega el interrogador. El segundo es representación de información, que es la memoria, ¿ya? Donde yo voy guardando el material que uso para procesar y dar mis respuestas, ¿cierto? Que también se puede entender como la representación del mundo. Los humanos tenemos una copia del mundo en nuestra cabeza, y en esa copia podemos simular y decir, ya, hoy día voy a las 8:30 voy a hacer mi clase, después a las 9:30 voy a tomar un café, a las 10 tengo una reunión, yo planeo, ¿ya? Para eso es necesario representar y guardar información, ese es el punto 2. El razonamiento es la forma en la cual se usa esta información para atacar casos particulares, ¿ya? Que es lo que ustedes van a hacer, por supuesto, en todas las evaluaciones. En las evaluaciones ustedes van a recurrir a lo que aprendieron durante el curso y hacer conexiones que son no triviales en casos nuevos, ¿ya? No van a, por supuesto, nadie en una evaluación vomita todo lo que leyó, ¿ya? Hay un proceso de razonamiento. Ese es
Ese es un elemento clave para pasar el test de Turing. Y el otro es hacer update de estas dos cosas, ¿ya? En base a nuevos ejemplos, cuando uno aprende, cuando uno le enseñan o aprende solo mediante exploración, uno va afinando estos dos temas. Uno va construyendo la representación de información y construyendo el razonamiento también. Y eso es el aprendizaje de máquina en este contexto, ¿ya? Es, si yo le digo a la máquina, oye, esto es una manzana, y después en 3 preguntas más le pregunto, oye, muéstrame una manzana, bueno, la máquina aprendió en ese proceso, ¿ya? Igual como aprendemos nosotros también. Ahora, lo que les he contado es una visión bien histórica para motivar el aprendizaje de máquina. El aprendizaje de máquina ahora, su fin no es exclusivamente avanzar la inteligencia artificial. El aprendizaje de máquinas se ha desarrollado como una disciplina en sí mismo y si bien es un camino para alcanzar la inteligencia artificial, su estudio particular también está altamente considerado en entornos aplicados también, por supuesto. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a la inteligencia artificial? Ya les di un poco un hint de eso. Entonces hay 2 alternativas, ¿ya? Para alcanzar la inteligencia artificial. O sea, porque la inteligencia artificial, como la acabo de definir, es un estado, ¿ya? Es una condición que tienen las máquinas. No sé si es posible llegar a ella todavía, pero es una condición en la cual las máquinas son capaces de actuar de una forma que nosotros al verla la encontramos inteligente. Entonces, ¿cómo podemos llegar a construir una máquina como esta? Hay 2 alternativas. La primera se llama GoFi, que significa Good Old Artificial Intelligence, y en la cual nosotros codificamos nuestro procedimiento para realizar tareas en una máquina, ¿no? Por ejemplo, si quiero hacer un café tiene un algoritmo, ¿no? Tengo que sacar el café de la bolsa, pesarlo, molerlo, apretarlo contra el receptáculo, poner el receptáculo, fijar la presión del agua, hacer pasar, no sé, 50 ml de agua y ahí tengo café. Es un algoritmo, ¿no? Entonces uno puede diseñar algoritmos en base a la forma en que uno hace las cosas. Esto es parecido al ejemplo de la imagen del perro, ¿no? Si yo quiero identificar una fruta, puedo hacer este árbol, ¿no? Entonces, por ejemplo, es verde, si es verde. No es grande, si es mediano, es una manzana. Por otro lado, si no es verde, es amarillo, y es redondo y es grande, es pomelo. Y así, ¿ya? Entonces, uno podría destilar el algoritmo que usa para atacar distintas tareas y codificarlo en lenguaje de máquinas y eso programarlo en una máquina. Entonces, si estamos hablando de inteligencia artificial particular en el problema de detectar frutas, podemos construir una máquina que detecte fruta cuyo performance es indistinguible de un humano, entonces tenemos un ente de inteligencia artificial débil. Débil porque no tenemos garantía que piensa, pero es inteligencia artificial de todas formas, ¿no? Y lo bueno de esto es que es interpretable. Si yo este código se lo paso a otra persona y la persona ve la máquina y dice, oh, esta máquina funciona súper bien, voy a ver su código, y ve este código, y dice, ah, perfecto, entiendo, ¿ya? Yo ahora puedo pasarlo a mi otra máquina. Pero ¿qué tiene de malo esto? ¿Por qué creen que puede no ser aplicable en casos reales? Muy poco reutilizable, por así decirlo, adaptable. Es poco adaptable, sí. O sea, ¿cómo se aparece otra fruta, dices tú? Claro. Piensen un segundo la respuesta. Yo voy a buscar un vaso de agua, vuelvo en 10 segundos. Yo creo que va porque en un momento, si yo quisiese ver algo azul acá, no sé si existen frutas azules, perdón por eso,
como que habría que ponerle un nodo al árbol muy arriba, y eso como que empieza a romper toda la estructura para abajo. La verdad no son azules. Pero igual tú podrías hacerlo, po. Pero por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, si tú, el tema de cómo identificar un perro o un gato, como que es difícil como codearlo, po. Y es demasiadas variantes. Entonces yo creo que ahí ya se empezó a romper también. Y demoroso. Yo creo que Al final demoroso también es parte importante de. O sea, Claro, que lata cambiar esto para que haga otra cosa. Va a llegar claro, un punto en que tenéis infinito if y realmente no vale la pena, porque siempre hay encontrado una excepción afuera de los if. No, demasiado latero. Y exacto. Claro, demasiado. es que hay que hacerlo a mano al final, po. El modelo no se abstrae y no toma decisiones por sí mismo, sino que uno tiene que decirle qué es cada cosa y cómo llegar a esa conclusión. También. Ajá. La otra cosa es que no le podría enseñar a hacer algo que yo no sé hacer. O sea, por ejemplo, en otro ramo, yo tuve que hacer un programa que distinguiera cuerpos astronómicos, que yo con mi ojo no sé hacerlo, pero el programa sí pudo. Pero no podría hacer eso con este approach, porque yo no sé hacerlo. Perfecto, esa es la respuesta que estaba buscando. No sé quién la dijo porque no veo los nombres. Pedro, mucho gusto. Pedro, mucho gusto. Ya, hay dos razones. No sé si la otra la dijeron mientras estaba buscando el vaso de agua. ¿Me ven o no? Yo no me veo. Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Ah, ahí estoy ya. Ahí estoy. Bien. ¿Profe? Hay dos razones. La primera es que yo no puedo hacer cosas que efectivamente yo no sé cómo hacer. ¿Ya? Pero hay otra que es anterior a esa, hay otra razón que es anterior a esa, que es mucho más sutil, que hay cosas que yo sé hacer, pero no sé cómo las hago. Entonces, por ejemplo, el perro, yo puedo, por supuesto, detectar una foto de un perro si me da un perro, pero yo no sé por qué soy capaz de detectar un perro. Porque si pensamos en el ejemplo del perro, hay muchos tipos de perros que son muy distintos, y de hecho hay perros que parecen osos, pero yo no me confundo con un oso cuando veo una foto. Un pastor alemán se parece mucho más a un oso que a un chihuahua, pero igual el chihuahua y el pastor alemán yo lo identifico como perro y el oso no. Entonces, hay cosas que no sé cómo hacer y hay cosas que sé cómo hacer, pero no sé cómo las hago. ¿Ya? Entonces, el hecho de que hay cosas que yo sé cómo hacer y no sé cómo las hago, nos llevaría a hacer un conjunto de reglas que es demasiado engorroso, ¿ya? Porque estoy asumiendo, como viendo todos los casos posibles, básicamente. Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo en el juego de ajedrez por fuerza bruta. Entonces, asumamos que sabemos jugar ajedrez bien, por supuesto. Si no sabemos jugar ajedrez no podemos aplicar esta técnica, según dijo Pedro. El tablero de ajedrez tiene 10 a la 43 configuraciones distintas. Entonces, una forma de hacer GoFi para juegos de ajedrez es escribir reglas del siguiente tipo. Para la posición P, mover la pieza Q, perdón, posición me refiero a configuración. Posición P es la configuración P. Entonces, cuando estoy en la configuración P, voy a mover la pieza Q, que puede ser un peón, de la posición C1 a C2. ¿Ya? No sé, de C3 a D4. Entonces, esto por supuesto no es la forma en que juegan los Grandmasters ni nadie. ¿Ya? ¿Por qué? Porque veamos que si estas reglas, si las reglas son de esta forma, necesito 10 a la 43 líneas para este programa. Y nadie tiene esa cantidad de memoria. ¿Ya? Entonces, por supuesto que los Grandmasters no juegan así. Ellos tienen ellos entienden el problema, razonan y dan una respuesta. ¿Ya? Pero no se saben esto como una lista. Entonces, incluso escribir este programa es impracticable. Si podemos escribir 10 reglas por segundo, o sea, 10 de estas líneas por segundo, o sea, cada uno de nosotros puede escribir 315 millones de reglas al año, y además no escribimos solo, todos los humanos sobre la faz de la Tierra escriben con nosotros. Esto tomaría 4.2 por día a la 24 años, es decir, 10,15 veces la edad del universo tomaría escribir este programa. ¿No?
suponiendo que está bien. Y además no funcionaría para nada el programa, ¿no? Porque el programa además no evalúa lo que hace el otro, ¿no? Entonces, por supuesto, esto de fuerza bruta no funciona para, GoFi no funciona para escenarios que son más complejos que el simple escenario de hacer el café o identificar una fruta, ¿no? Entonces, veamos cómo podría resolverse este problema mediante aprendizaje de máquina, que eso también es un ejemplo de juguete, porque tampoco son así. Entonces, en el aprendizaje de máquina, la máquina se programa para aprender a jugar, no para jugar. Entonces, el output del programa de aprendizaje de máquina no es el juego, ¿ya? Es el software para que después la máquina juegue. Y de esta forma, con la máquina explorando, la máquina logra construir su propia representación del juego y jugar a su forma. Y aquí hay un árbol para jugar ajedrez mediante aprendizaje de máquina. Entonces, la posición me refiero a la configuración, ¿no? Si estoy en una configuración que no conozco, entonces hago una movida aleatoria. Y si estoy en una configuración que conozco, entonces voy a mi memoria y veo si cuando estuve en esa posición gané o perdí. Si gané, hago lo mismo que hice esa vez. Y si perdí, hago cualquier otra cosa, ¿no? Y este juego tiene este código, que es muy cortito. Tiene 3, 6, 8, 11. Tiene 11 líneas versus 10 a la 43, ¿no? Pero si se dan cuenta, este juego tiene una memoria que es la memoria es trajectory y current position, ¿no? Tiene una lista que es la trayectoria, que es la lista de configuraciones del tablero, y tiene un indicador de win o lose, ¿no? Entonces, si bien el código es simple, el output que genera el código es una lista de posiciones, indicaciones de el movimiento de la posición y qué pasó al final de ese juego. Entonces, este programa está construyendo el otro, ¿ya? Y yo asumí que los humanos escribimos 10 líneas por segundo. Este programa puede construir decenas de miles de líneas por segundo. Entonces, este programa podría terminar el otro, básicamente. ¿Se entiende? Sí. Claro. Entonces, ¿cómo aprendemos? ¿No? Si se dan cuenta, lo que se está buscando es un conjunto de reglas. ¿Y dónde se busca el conjunto de reglas? En el espacio de conjuntos de reglas, ¿no? Porque uno podría decir que hay un espacio en donde cada punto es una lista de instrucciones. Y yo estoy moviéndome en ese espacio y estoy completando cada vez que juego la lista de instrucciones y estoy cambiando en este espacio. Entonces, ¿cómo aprendemos? Buscando. En casos prácticos, este espacio de posibles soluciones va a ser el espacio de parámetros, va a ser el espacio de funciones, va a ser el espacio de permutaciones, ¿cierto? Y vamos a ir moviéndonos en este espacio en función de una figura de mérito, o sea, en función de una medida de error o de performance, ¿no? Entonces, vamos a necesitar definir espacios de posibles hipótesis, ¿ya? Que son permutaciones, funciones, distribuciones de probabilidad, parámetros, lo que sea, ¿ya? Y moviéndonos en este espacio en base a la optimización de una cantidad. Entonces, por eso que hacer aprendizaje de máquinas tiene mucho de álgebra, tiene mucho de optimización, tiene mucho de probabilidades, ¿cierto? Porque busco en espacios de cosas en función de una figura de mérito. ¿Cuánto tiempo nos queda? Bueno, esta clase salió más larga, ¿no? Pero ya quedan 2 slides nomás. Hay 3 tipos de aprendizaje de máquina. En realidad hay más tipos, pero hay 3 que son los fundamentales. Primero está el aprendizaje supervisado, en donde tenemos datos de la forma XY, input-output, entrada-salida, instancia
etiqueta, como quieran llamarlo, ¿cierto? Estímulo-respuesta, y tenemos un conjunto de n de estos pares. ¿Ya? Entonces esto puede ser X, puede ser tiempo, Y puede ser precio de una acción, X puede ser foto, Y puede ser si es perro o no es perro. Y el objetivo del aprendizaje supervisado es, en base a este conjunto de puntos, encontrar una función que relaciona ambos. ¿Ya? Encontrar f, tal que si yo meto un x, y, entonces el f de x, y es lo más cercano, bajo alguna métrica de error, al y, y. ¿Ya? Y problemas estándar de aprendizaje supervisado son, por supuesto, regresión y clasificación. El aprendizaje no supervisado es no supervisado porque no está la etiqueta, no está la Y. Tenemos datos de la forma solamente la instancia, ¿no? Y el objetivo es encontrar patrones comunes entre ellos. Entonces, por ejemplo, reducción de dimensionalidad es una forma de encontrar patrones, clustering es una forma de encontrar patrones, ¿no? Entonces, estos pueden ser, por ejemplo, todas las fotos, o sea, un conjunto de fotos. Y yo, haciendo clustering, separo en 3 tipos de fotos, porque estas fotos no contienen objetos, estas fotos contienen objetos animales, y estas fotos contienen objetos inanimados, o sea, como una taza, algo así, ¿ya? Y el curso se va a enfocar en los primeros 2. Hay un tercer tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje reforzado, que no vamos a ver en el curso, en el cual un agente interactúa con el ambiente, está mucho más relacionado al concepto de inteligencia artificial, como lo definimos antes, y interactúa con este ambiente con un objetivo claro, y ese objetivo se formula como la optimización de una función de recompensa, ¿ya? Y el ejemplo clásico es navegación de robots. Entonces hay un robot en un entorno o en un laberinto, y el robot tiene que llegar a la salida del laberinto, y para eso explora aleatoriamente primero, choca con una muralla. Al chocar con la muralla, en su representación interna dice: oye, aquí hay una muralla, perdí un punto, ¿ya? Y el robot está todo el rato jugando. Para jugar necesita conocer el plano, no conoce el plano, ¿cierto? Entonces explora. Cada vez que choca, gana un punto porque construye una muralla del plano, pero pierde un punto porque chocó. Entonces ahí uno va combinando cuánto explora, cuánto optimizo mi función de recompensa, y finalmente, cuando ya tenga construido todo mi plano, voy a poder jugar y sin chocar ninguna vez llegar a la salida del laberinto, ¿no? Ese es un ejemplo. Hay otro ejemplo también, que es con trading. O sea, yo quiero armar un portafolio de acciones. ¿Cómo voy reformulando mi portafolio para maximizar el retorno financiero de mi inversión, ¿no? Por supuesto, hay un caso mucho más delicado, porque yo no puedo, con el robot, chocar infinitas veces. Si choco en el caso de trading, pierdo mi inversión y no puedo seguir jugando. ¿Profe? ¿Sí? El reforzado entonces sería ir como cambiando los parámetros con que yo parto para ir mejorando el resultado. No los parámetros con que tú partes. Piensa el ejemplo del robot, que está al medio de un cuadrado blanco y no tiene idea dónde están los muros. Entonces empieza a caminar hacia adelante, 1, 2, 3, y las primeras 3 veces que camina no choca, y la cuarta vez choca. Entonces sabe que en ese lugar hay una muralla. Ahora sabe que puede pasar por cualquier parte menos por ese lugar, ¿ya? Entonces va a seguir explorando, eventualmente va a chocar con otra muralla, y eventualmente va a conocer todo el mapa, porque va registrando el mapa en su cabeza. Entonces no tiene que ver con los parámetros de cómo parte, tiene que ver con el conocimiento del ambiente. ¿Profe? ¿Sí? No me queda claro qué diferencia tendría este caso con enfoques más tradicionales de optimización. ¿Cuál caso? ¿El aprendizaje reforzado? Sí, el aprendizaje reforzado. Ya, el aprendizaje reforzado no es un problema de optimización. Uno usa optimización para resolver este problema. El aprendizaje reforzado es más cercano al problema de control óptimo. En el problema de control óptimo, yo tengo un sistema
que quiero controlar. Por ejemplo, ya di el ejemplo del portafolio, pero supongamos tengo un proceso químico que necesito manipular para producir un sustrato, ¿ya? Y ese proceso químico necesita una conducción de su estado bien específica. Tengo que mantener la temperatura tanto tiempo, subirla de tal forma, mantenerla, agregar algo y volver a subirla para llegar a lo que quiero, ¿ya? Si yo me equivoco en controlar esta cuestión, porque cuando yo le empiezo a meter calor, por ejemplo, ocurren reacciones químicas que pueden volver a subir la temperatura y necesito controlarla, ¿ya? Entonces, ese es un problema de control óptimo, ¿vale? ¿Hasta ahí está bien? Sí. Ya. Entonces, en el problema de control óptimo, uno conoce el sistema dinámico que es esta reacción química. Yo sé cuál es la inercia que tiene, yo sé cuáles son las ecuaciones diferenciales que gobiernan este fluido, lo sé todo. Entonces, conociendo ese sistema, y sé que ese sistema dinámico evoluciona como función de mi acción, que es la temperatura de este como olla gigante, ¿ya? Yo voy a empezar a mover la temperatura en función de lo que quiero hacer. Problema de control óptimo, como se ve en el curso de control óptimo en el DIM, o control también en eléctrica también se ve, en mecánica se ve, no sé si en otro, ¿verdad? Disciplina se ve. Entonces, ese es el problema clásico de control óptimo. En aprendizaje de máquinas se ocupa el mismo concepto, pero por ejemplo, volvamos a considerar el caso del portafolio financiero, ¿ya? Yo quiero maximizar la ganancia de mi portafolio, tengo un sistema dinámico que es el mercado y mi ley de control es cuánta plata pongo en cada una de mis acciones y en cuáles, ¿ya? Entonces, en ese caso, no hay un sistema dinámico, o sea, hay un sistema dinámico gobernando el mercado, pero yo no lo conozco, ¿ya? No es tan simple como una reacción química. En el caso del fútbol robótico, también es un sistema dinámico. Y mi acción de control es tomar la pelota, pasársela a mi compañero y meter un gol, ¿cierto? Pero yo no sé qué está haciendo el otro agente, ¿ya? Entonces, cuando hay otro agente, cuando hay varios agentes, yo no puedo describir el sistema como lo describo en casos físicos. ¿Se entiende? Entonces, además de resolver el problema no trivial de calcular la ley de control como si conociese el sistema dinámico, además ahora tengo que conocer el sistema dinámico. ¿Sí? ¿Se entiende el objetivo? Sí. Sí, entonces, como estoy ocupando herramientas de aprendizaje de máquina, voy a ocupar una de ellas para modelar el sistema dinámico, por ejemplo, una red neuronal. Y otra red neuronal para construir mi ley de control. Entonces, es como simbiótico el problema. ¿Se entiende? Sí. Ahí apareció un video de YouTube, supongo que supongo que explica algo similar. Ya. Terminamos la clase de hoy día, entonces, contándoles que hay otros términos que seguramente ustedes han visto pasar por ahí, con toda esta moda del aprendizaje de máquinas, inteligencia artificial, ciencia de datos, minería de datos, Internet de las cosas, Big Data, Analytics, Business Analytics. Ya está para variarse un poco. La visión del curso va a ser un poco más de los métodos en específico y no de estos otros términos que a veces abarcan un poco más de cosas y a veces son un poco más aplicados. Pero les recomiendo esta lectura que está aquí, que habla un poco de la interacción de ciencia de datos con aprendizaje de máquinas y habla también qué es el aprendizaje de máquinas en un blog un poco más relajado. Les recomiendo también la página, es de un profesor súper que ha hecho un montón de trabajo en aprendizaje de máquinas y también en data science. Y tiene varias entradas en su blog y también tiene un podcast. Recomiendo que lo sigan si les interesa. Eso. Terminamos la clase de hoy. ¿Hay alguna pregunta? Si no, nos vemos el miércoles. Yo tengo una consulta con respecto a los últimos términos que mencionaste. ¿Cuál es tu visión con respecto al rol del marketing que has jugado en todo este mundo?
respecto a Business Intelligence, Big Data, Internet de las cosas? Bueno, en realidad todos los términos que están ahí. Mi visión es que hay harto humo en el tema. Hay hartas promesas no cumplidas de cosas que se pueden hacer con esta disciplina y en verdad no. Y en general las promesas no cumplidas vienen de gente que no sabe lo que está hablando. O sea, cuando te ofrecen una solución con inteligencia artificial y después ves que lo único que hace es una regresión lineal en Excel, o sea, ahí uno entiende por qué después las cosas no funcionan. Harto buzzword, como dice Kevin. Y una prueba de eso es que en la pandemia, la evolución de todas las cantidades que nos interesan, como número de camas ocupadas o como cantidad de contagiados, ¿cierto? Todos esos análisis son con herramientas súper básicas y probadas y que todo el mundo conoce, y las redes neuronales profundas o los modelos jerárquicos bayesianos no llegaron a revolucionar la forma en que estamos controlando los números de la pandemia, que son números que la sociedad ha tenido que lidiar muchas veces en distintas pandemias, y se están usando herramientas más allá de la visualización que son conocidas e interpretables, ¿cierto? Entonces, el aprendizaje de máquinas en inteligencia artificial para mí son un área de investigación que yo conozco desde lo académico y en parte también desde lo práctico, aplicado, industrial, si quieren. Y podemos hacer cosas que funcionen, a veces las cosas no funcionan, pero así como que es la promesa que viene a revolucionar todo, no estoy tan seguro de eso. Yo creo que es prometedor, pero hay que tomarlo por su propio peso y con responsabilidad. Y eso es particularmente relevante cuando uno trabaja en áreas que son de impacto social, por ejemplo, datos privados, ¿cierto? Datos médicos, fichas sociales. Bueno, solamente para hacer un follow-up de la respuesta, o sea, me queda la duda con respecto al concepto de inteligencia y dónde están las barreras que tú consideras que podríamos dejar de considerar algo no inteligencia artificial, por ejemplo, una regresión lineal, o menos que eso, un árbol, o sea, hasta qué punto uno dice estamos en inteligencia artificial y que no. Yo sé que es compleja la pregunta porque trato de responderla y es complejo como cuestionarse hasta qué punto decimos, no sé, una alarma es inteligencia artificial. Claro. Sí, buena pregunta. Yo he tratado de darle un poco de vuelta a eso y estoy en la misma página que tú, no es fácil responder, pero el comentario que puedo hacer es que la inteligencia es una percepción y está en los ojos del que percibe, no en el ojo del que hace. Entonces, hay una acción usando aprendizaje de máquina o lo que quiera, que para ti puede ser inteligente y para otro no, ¿ya? Entonces, esa barrera no existe, ¿ya? Porque yo no puedo decir, oye, hacer una regresión logística no es inteligente, pero hacer un modelo jerárquico sí es inteligente. O sea, no podría decir eso, porque yo te podría decir a ti, oye, tú encuentras inteligente cuando vas por el metro, pasas la VIP y sale el molinete, y digo, ¿cómo vas a encontrar inteligente? Si tú sabes que cuando la VIP tiene un RFID que cuando lo tocas, hay un campo magnético que excita una bobina, eso manda un mensaje, dicen, oye, esta es la tarjeta ID de tanto, le queda saldo, avanza. Por supuesto. Pero hace 100 años hubieses dicho eso, habría creído que, no sé qué, el diablo. que una bruja, no sé. Entonces, es probable, o sea, la forma que yo lo entiendo es que estos son todos sistemas que obedecen leyes físicas y a medida nosotros tenemos un entendimiento más acabado de cómo funcionan estas cosas, el concepto de inteligencia se desvanece, ¿ya? Entonces, cuando salió Siri, era como, oye, Siri, mira, esto sí es inteligencia artificial, escucha lo que estoy diciendo. Ahora todos sabemos cómo funciona eso, ¿ya? Y no es sorprendente, ¿ya? Sabemos que son modelos gigantescos, que tienen una lista de opciones, ¿cierto? Y van buscando en esa lista de opciones. Y cuando se equivocan, bueno, cambian la línea y van a consultar a otra línea. Pero a medida vamos entendiendo más y más cosas,
parece que la inteligencia no fuera tal. Lo cual no quiere decir que podamos tomar una postura pragmática en cuanto al tema y diseñar mecanismos que son altamente calificados en términos de sus acciones y sus trabajos, y sirvan para varias cosas, pero sin el afán de estar buscando la inteligencia, ¿no? Para mí, la búsqueda de inteligencia es una pregunta más filosófica que técnica. ¿Profe? ¿Sí? En este curso saber como un poco aplicaciones, o sea, no aplicaciones, sino como ética, como saber cuándo el modelo está como haciendo cosas que no debería estar haciendo. Si lo vamos a ver en este curso, ¿Sí? No, este curso no incluye ese tipo de contenido. El curso es netamente técnico. Son temas importantes, pero esperamos que podamos verlos en otro curso. Ahí. Vale. Profe, más o menos, ¿en qué fecha va a tener listas las fechas de las evaluaciones? Como Espero las hacerlo variables. durante esta semana, así que se los comunico el lunes de la próxima. Ok, muchas gracias. Ya, pues nos vemos entonces el miércoles. Empezamos con regresión. Gracias, profe, que esté bien. Nos vemos, que estén bien. Chao, profe, que tengan cuidado. Gracias. Chao, Chao, chao. profe. Gracias, Gracias. profe. Chao, profe, gracias.